Ok, Suri, estamos aquí, ¿sabes? Con la tecnología. Amén. Pero tú me dices. Adelante. Ok, bien. Nuevamente, Suri, Dios te bendiga. Quiero darte gracias, ¿verdad? Por esta oportunidad tan hermosa que me conceden de poder entrar allí a Costa Rica. O sea, que viajé sin avión y estoy allí con ustedes. Es de las cosas grandes que Dios hace y que Dios permite. Y doy gracias al Señor porque es para poder testificar un poco de esas experiencias que el Señor en su misericordia hace muchos años atrás me concedió en el campo misionero. Entre los lugares que me concedió ir, pues como siempre he hecho resaltar mis experiencias en la amada República de Haití, que fue el lugar que siempre he dicho que me enseñó realmente lo que es la obra misionera. Y aunque tuve otras experiencias muy buenas, pero esas fueron las que marcaron mi vida para siempre y grabaron en mi espíritu el valor de lo que es la obra, como ustedes están en esta noche llevando, la obra misionera transcultural. No es fácil poder llegar a otras naciones donde encontramos otras culturas muy diferentes a las nuestras. Y ya sabemos, ¿verdad? Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de ese conjunto de modos de vida y costumbres o de tradiciones que se practican en diferentes naciones o pueblos. Y tal vez cuando nunca hemos salido, pues estamos solamente acostumbrados a nuestro país. Estamos acostumbrados a nuestra cultura y a nuestras costumbres. Pero cuando a Dios le place llamarnos al campo misionero, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que nos vamos a enfrentar a esa experiencia transcultural, donde vamos a entrar a interrelacionarnos con hermanos y personas de culturas que no son. Señor. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, muy Pensé que bien. me ibas a hacer una pregunta. No, no. Ok. Al final, si alguno tiene alguna pregunta que hacerle, la podemos hacer, pero al final. En este momento no le vamos a interrumpir. ¿Sí le escuchamos Yo espero, todos claramente? ¿Sí? Muy bien, adelante, sí. yo espero, Zuli, consumir el tiempo que me asignaste. Tiene libertad porque puede extenderse un poco. Hicimos los arreglos, no hay problema. Sí, sí, porque no traje el reloj, se me No, no, olvidó y no me no hay quiero. problema. Ok, entonces estaba diciendo que esa experiencia es muy interesante, aunque tiene grandes retos. Tiene grandes retos enfrentarnos a otras culturas. Yo quiero abrir y saludo a todos tus alumnos. Saludo a todos los alumnos, aunque no les estoy mirando ahora, pero les saludo, ¿verdad? Ya de antemano. Y es un gusto para mí estar con todos ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Como acostumbro, siempre leer una porción de la palabra. Y quiero leer en el libro de los Hechos, en su capítulo 1 del libro de los Hechos. Voy a leer del versículo 4 al versículo 8, la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4 al 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes,
recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista o de sus ojos. Pues aquí nos encontramos ante una declaración bíblica en el libro de los Hechos que deja por sentado que la obra misionera en otras naciones del mundo, o más bien en el mundo entero y hasta los fines de la tierra, y hasta los confines de la tierra, fue una orden que dio el Señor, fue un mandato divino que el Señor le dio a los apóstoles, que él había llamado, que él había preparado, que él los había comisionado, y llegó el momento, después de él haber resucitado de los muertos y haber estado nuevamente con ellos por 40 días en la tierra, nuevamente el Señor, antes de ser levantado, ascendido, antes de ascender al cielo, la palabra de Dios nos muestra aquí, el escritor del libro de los Hechos, y sabemos que fue Lucas, nos está narrando que el Señor les da un mandato. Y entre ese mandato divino, el Señor les ordena quedarse en Jerusalén hasta que fueran llenos, investidos de poder desde lo alto. Eso para el Señor era algo muy importante, como lo es aún en este tiempo, hasta que la iglesia sea levantada del cielo. La llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los que son enviados, sobre los que son llamados para realizar la labor de la predicación del Evangelio en el mundo. Pero la parte en que me quiero enfocar es que esta visión que el Señor le transmite a los apóstoles originalmente antes de ascender nuevamente al cielo, es una visión mundial. Que esto no es una invención humana, que esto no fue que lo inventaron los institutos bíblicos, los seminarios, los cristianos evangélicos, no. Esta es una visión que está en el corazón de Dios. Y como decía siempre el fundador de esta obra del movimiento misionero mundial, ya en la presencia del Señor, nuestro amado hermano Ortiz decía que lo que estaba más cerca del corazón de Dios era la obra, o es la obra misionera. Y nosotros luego pues comenzamos a decir que no solo cerca del corazón de Dios, sino en el corazón de Dios. Por eso Él les da el mandato: y me seréis testigos, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y aquí entra esa visión mundial, y hasta lo último de la tierra. Así que, habiendo dicho esto, nosotros tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que estamos en el cumplimiento de ese mandato divino, de que el libro de los Hechos, como algunos han pensado, no fue solo para ese tiempo, que nosotros formamos parte integral de lo que comenzó en aquel tiempo, que ha venido pasando hasta nuestros días y que ha llegado a nosotros como ese mandato divino de proclamar este evangelio en otras naciones. Y yo preparé una pequeña reseña porque que hay datos, ¿verdad? Hace tantos años, como ya escuché, tal vez Uli les ha testificado, que yo comencé muy joven en la obra del Señor. Prácticamente mi llamado a salvación, mi llamado al servicio, prácticamente fue simultáneo. Yo era una adolescente cuando el Señor me llama al campo misionero. Antes de yo cumplir mi mayoría de edad, que en mi natal Venezuela es 18 años, ya yo estaba fuera de mi país haciendo la obra misionera. Así que yo comencé muy joven en el campo misionero. Y es para nosotros un privilegio que el Señor nos incluya
en lo que es la obra foránea, en lo que es la labor fuera de nuestro país, fuera de nuestro territorio. Y han pasado tantos años que sería imposible poder recoger en este tiempo tantas experiencias que he vivido en el campo misionero. Así que Zuli me pidió que lo hiciera relacionado con la República de Haití, porque ella ha escuchado muchas veces que fue el país que más marcó mi vida en la experiencia del llamado misionero. Así que me voy a limitar a compartirles una pequeña reseña de esa experiencia en la República de Haití específicamente. Gloria al Señor. Y habiendo leído ya la base, que ya les mencioné cuáles son las bases de lo que nosotros llamamos movimiento misionero mundial, de esa visión que abarca todas las naciones, quiero compartirles brevemente que yo entré a la República de Haití, que es una isla que es conocida como la perla del Caribe. Entré para el año 1984. Perdón, corrijo, hago una corrección porque en el 1984 entraron las primeras misioneras venezolanas también. Yo entré luego, 2 años después. Pero para el año 1984 entraron a la República de Haití las misioneras venezolanas Janet Ramírez y Mireya Molina. La hermana Janet Ramírez, que es abogada de profesión y conocedora del idioma francés, que es el idioma oficial que se habla en la República de Haití, aunque se habla el francés y se habla el creol, pero es el idioma oficial. La hermana Janet, Dios le hizo un llamado, estando en Venezuela, para ir a Haití, y Dios que no se equivoca, pues Dios usó esa ventaja que ella tenía del idioma, que le facilitó a ella poder llegar a Haití, ya que no solamente entró a hacer una labor espiritual, sino también una labor jurídica, ¿verdad? En cuanto a nuestra obra se refiere, para que pudiera tener lo que llamamos la personería jurídica y que estuviésemos legales allí en la República de Haití. Ella entró con esa doble misión y fue una bendición de que ya ella supiera el idioma francés, ya que ella había realizado sus estudios de Derecho en París, Francia. Junto a la hermana Mireya Molina, también venezolana, comenzaron un arduo trabajo en esta república, con una población. Voy a darle algunos datos para ubicarlos sobre la República de Haití, por si alguno de ustedes pues no está en el contexto, ¿verdad? La República de Haití tiene, o especialmente para aquel tiempo que entramos nosotras, estoy hablando del año 1984 y luego yo entro en el 1986. La República de Haití tenía una población donde el 85% de la población haitiana estaba bajo un nivel de analfabetismo. Esa fue la condición que encontramos a la República de Haití en aquellos años. Y no solamente la encontramos con esa alta tasa de analfabetismo, sino que también encontramos a un país que en su aspecto socioeconómico vivía en una condición deplorable. Gran parte del país vivía en condiciones, pudiéramos decir, infrahumanas o al menos en condiciones de extrema pobreza. Personalmente, yo nunca había estado en un país así. Nunca, desde que yo llegué allí a la capital de Haití, Puerto Príncipe, que me bajé del avión y luego salí para encontrarme con las personas que me iban a recibir, me quedé totalmente impresionada al ver tanta necesidad, al ver tantos niños, la manera como estaban, la manera como se acercaban a uno pidiendo ayuda,
la manera increíble como las madres con sus niños en los brazos se acercaban a nosotros que acabamos de llegar al aeropuerto y ellas se daban cuenta que éramos extranjeras y que probablemente pensaban que podíamos ayudarle, inclusive para darnos sus hijos, para entregárnoslos, para regalarnos a sus hijos, porque no estaban en condiciones económicas de poder sostener a sus criaturas. Cuando yo llegué, esa fue la primera impresión que impactó profundamente mi vida al llegar allí al aeropuerto de Puerto Príncipe, Haití. Y comencé a ver realmente la situación económica y social que vivía Haití, con el desempleo, con el hambre, la sobrevivencia, a lo que se unía la práctica de cultos satánicos, porque esta fue una de las partes más difíciles, no tanto la parte económica, Dios nunca nos faltó. Vivimos experiencias fuertes, yo no lo puedo negar, que no puedo entrar en detalles. En realidad no alcanzaría el tiempo para entrar en los detalles, pero no era la parte económica, era la opresión de las tinieblas, era sentir el poder del enemigo, como dominaba y predominaba en el ambiente, y lo podíamos ver en las vidas, en los rostros de las personas. Y es que hay muchas prácticas satánicas, cultos satánicos, que no son cultos a escondidas, que comenzaba yo a ver cómo los practicaban públicamente en las calles. Íbamos por las calles y veíamos un grupo y nos deteníamos a mirar y nos dábamos cuenta de que teníamos que seguir nuestro camino porque eran cultos satánicos los que estaban celebrando. Y la religión que más predomina, entre otras, es el vudú allí en la República de Haití. Y todo esto, toda la condición social, económica, el hambre, el desempleo, la sobrevivencia, la miseria en que vivían, más la adoración, ¿verdad? En cultos a los poderes de las tinieblas, como hablábamos mis compañeras de trabajo y yo, era como el caldo de cultivo que elevó a la población de Haití a la violencia y a los golpes de Estado. Y solamente podría mencionarle dos de ellos. Uno de ellos bajo el gobierno de Jean-Claude Duvalier y otro para el año 1986, que fue que yo entré, también otro golpe de Estado a otro presidente que había sido elegido de una manera popular en Haití, también fue sacado del país, y este fue Jean Beltrán Aristide. Así que yo pude vivir muy de cerca los golpes de Estado en la República de Haití, algo impresionante. Aunque no estuve en el momento, porque en uno llegué después y en el otro, cuando salió Jean Beltrán Aristide, yo entré luego cuando ya había sucedido este golpe de Estado. Es algo muy fuerte, es algo muy deprimente, el ambiente que se vive en las calles con la gente, el dolor que hay, la violencia que se da. Yo tengo imágenes muy tremenda de esos tiempos que yo platicando con la hermana Janet, mi otra compañera que ya les mencioné, sobre estas experiencias, todavía los años me compungen, porque en medio de toda aquella debacle que habíamos 4 misioneras allí en Haití. Éramos todas mujeres. Le mencioné la hermana Janet Ramírez, la hermana Mireya Molina, y la otra misionera era la hermana Yolanda Macías de la República del Ecuador. Todas estábamos allí, éramos mujeres muy jóvenes todavía, solteras. Llegamos allí obedeciendo. Ella inicialmente el llamado de Dios y luego Dios me permite entrar por una emergencia que surgió. La hermana Mireya tuvo que salir por salud
y los hermanos Ortiz me enviaron a mí para yo llenar esa vacante de la hermana Mireya. Lo que nunca yo me podía imaginar era que Dios iba a tratar con mi vida allí en la República de Haití. Amén. Yo fui porque siempre mi corazón estuvo dispuesto. No había lugar donde hubiera la necesidad que yo dijera que no, porque esa es una de las cosas que debe caracterizar a aquellos que Dios llama a la obra misionera, esa disposición, esa obediencia que debemos tenerle no solo al Señor, sino a aquellos que nos piden en el Señor. Y en obediencia yo viajé. Cuando llegué pensé que yo no podía estar más de un mes en Haití. Yo no puedo pasar por alto esta experiencia porque me golpeó tanto, porque yo había estado en otros países, pero ninguno como Haití, porque las condiciones no eran las mismas, ni económicas, ni a nivel social, ni siquiera a nivel del idioma, ¿verdad? Porque me estaba enfrentando a una lengua que no era la mía, y gracias a Dios estaba con las misioneras que ya estaban, que ya algunas habían aprendido el creol, y la hermana Janet ya sabía el francés. Y fue muy duro para mí. Vuelvo y repito, es una pena, no tengo el tiempo para entrar en detalles. No, hermana, puede aprovechar el tiempo, no se preocupe. Yo lloraba casi diariamente. Yo recuerdo que cuando yo me ingerí mis alimentos era una batalla muy fuerte porque era muy difícil, o sea, el ambiente que me rodeaba, lleno de insectos, que yo decía, Dios mío, tengo que ganarle ventaja, por ejemplo, a las moscas, por darle un ejemplo, porque si no, mientras ingería mis alimentos, casi me era imposible hacerlo. Era rodeada de insectos de toda clase, y en medio de tanta pobreza, pues a pesar de los años que yo llevaba en la obra, no había vivido esas experiencias. Y llegó un momento que como que me quise deprimir, lloraba, me sentía impotente ante ese ambiente. Y me atreví a decirle a la hermana Janet, yo me regreso a Puerto Rico. Yo creo que no voy a poder quedarme en la República de Haití. Y se me hace muy difícil. Y yo le estoy hablando de algo que usted puede decir que puede ser algo sencillo, porque tuve experiencias mucho más duras y más difíciles que esa dentro de ese tiempo que llegué. Y la hermana Janet nunca olvidó sus palabras que me dijo, bueno, Laura, si tú te quieres regresar a Puerto Rico, no me lo tienes que decir a mí. Tú te metes allí, entras a la habitación, te pones de rodillas, ora y dile al Señor que tú quieres regresarte, que tú no quieres seguir en Haití, que tú no eres capaz de soportar estas experiencias, este proceso por el cual tú estás empezando a entrar. La hermana Janet tenía mucho menos tiempo que yo de experiencia misionera. Tenía muchos años en el Evangelio, de hecho no había nacido en el movimiento misionero mundial. Dios la trajo de la iglesia presbiteriana, trató con ella, conquistó su corazón y la trajo a estas filas del movimiento misionero mundial, pero estaba prácticamente comenzando. Esa era su primera experiencia. Eso fue lo primero que me impactó. Yo dije, ¿cómo es posible que esta hermana que está comenzando, que esta es su primera experiencia misionera, una mujer preparada secularmente, una mujer profesional, una abogada, que el Señor la llama, la saca de Venezuela, deja su trabajo en Venezuela y le dice sí al Señor para venir a un país como Haití, quiera permanecer aquí y yo quiera regresarme a Puerto Rico? Allí comenzaron los tratos profundos de Dios a mi vida. El Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo. Yo no fui capaz de decirle nada al Señor. Yo no fui capaz ni de orar para decirle a Dios que me regresaba. Al otro día me levanté y le dije, perdóname, Janet. Yo no oré, yo no le dije nada al Señor. Nada más tu firmeza, nada más tu interesa. Para mí fue un lenguaje claro de parte de Dios. Yo no me voy a regresar. Yo voy a seguir aquí en Haití. Y Dios me dará la fortaleza y Dios me enseñará lo que me va a enseñar y me va a preparar para yo pasar este proceso por el que Él
me está pasando. Yo quiero decirle que yo entendí después, como nos pasa muchas veces, que no fue una casualidad, que Dios me permitió entrar a la República de Haití porque Dios quería tener tratos profundos con mi vida. Dios quería enseñarme profundamente en mi espíritu el precio del verdadero llamado al campo misionero. Por eso lo alabo, por eso lo glorifico, por eso le doy gloria. Y donde quiera que voy, donde quiera que me conocen, saben que siempre estoy hablando de la República de Haití porque fue la experiencia más gloriosa que Dios me ha dado en el campo misionero. De manera que me quedé allí por un año completo, por un año completo. Todo el ambiente que rodeaba a esa cultura, ese país, sus costumbres, todo se hacía cuesta arriba, todo se hacía muy difícil. El trabajo evangelístico se hacía muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque la transportación era en camiones de carga. Y era una de las cosas que más difícil eran para mí por ser mujer. Era difícil porque eran camiones gigantescos donde ellos cargaban todo tipo de animales, carbón. Ahí había de todo en aquellos camiones y no había cómo subirlos. Los mismos haitianos, los choferes, los encargados de aquellos camiones nos tomaban el peso, no había otra manera de transportarnos. Nos tomaban el peso y nos tiraban dentro del camión como si estuviesen tirando un saco allí de carbón. Caíamos encima de las gallinas, de los animales, del carbón. La verdad que se hacía realmente difícil, pero es que no había otra manera de movernos a las provincias. Teníamos que movernos en esos camiones de carga, horas de viaje. Allí encima de las gallinas, encima del carbón, encima de ellos mismos, pero ellos estaban ya acostumbrados. Más nosotras no estábamos acostumbradas. Pero yo le dije al Señor que sí. Yo le dije que sí al Señor y que siguiera tratando conmigo y me siguiera preparando. Y comenzamos a viajar. El Señor me permitió y nos permitió, junto con las otras misioneras, hacer un trabajo evangelístico y a movernos a diferentes provincias a donde nos fue posible, a pesar de lo difícil que era. Y todo esto, mis amados, fue produciendo en mi vida. Y yo sé que en la vida de mis compañeras, un profundo amor por el campo duro en la obra del Señor y por ese pueblo, porque comencé a amarlos, comencé a identificarme con ellos. La obra misionera transcultural se trata de eso. Yo tengo que adaptarme, yo tengo que aceptar que son diferentes a mí y tengo que vivir con ellos y compartir con ellos sin herir sus sentimientos, sin herir su susceptibilidad, sin hacerlos sentir mal, hacer que si alguien tiene que pagar el precio, no sean ellos, porque ya solamente vivir en un país en esas condiciones y el precio es alto, nos toca pagarlo a nosotros, los misioneros. Así que descansé y seguí haciendo la obra del Señor. No fue fácil. Esto produjo mucho dolor. ¿Sí me oye? Pon una sillita y te paras. Esto nos produjo mucho dolor, mucho clamor, mucha oración, mucho ayuno. Había que buscar al Señor, había que apartarse con Él, había que reforzarnos en Él, había que renovar fuerzas en la presencia del Señor a través del ayuno y de la oración para nosotros poder seguir pasando el proceso y ser formados y ser preparados e identificarnos con la República de Haití. Gloria al nombre del Señor y seguimos llevando la palabra del Señor, la palabra de salvación, la palabra de liberación a todo lugar donde nos fue posible alcanzar.
Gloria al nombre del Señor. Así que ya en el año 1986 ya yo me había integrado a la labor en la República de Haití con estas otras misioneras en una unidad espiritual. Dios nos unió de una manera especial, a pesar de que era un trabajo sacrificado, pero era un trabajo glorioso que Dios nos permitió hacer allí en ese lugar. En el año 1987 regreso a Puerto Rico, pero antes de salir de Haití, ya Dios había tratado conmigo. Y yo salí con la firme determinación de regresar a Haití, de hablar con la hermana Rebeca de Ortiz y decirle, hermana Rebeca, permítame regresar a Haití, porque Dios trató conmigo, porque Dios cargó mi corazón por esta patria, por esta república. Yo salí decidida y Dios me lo concedió. Dios me concedió nuevamente en el año 1989 regresar a la República de Haití para continuar el trabajo con mis compañeras que estaban allá. Y Dios se glorificó. Trabajé en 2 lugares atendiendo la obra del Señor. Fui a muchas provincias, pero donde más estuve allí atendiendo la obra del Señor fue en la iglesia de Acayé, en una de nuestras iglesias, como aproximadamente 2 horas en aquellos años que las carreteras estaban tan dañadas y eran tan malas, aproximadamente 2 horas por carretera de la capital, Puerto Príncipe. Allí me quedé con la hermana Yolanda Macías para atender la obra de Acayé. También Dios me permitió atender la obra en Lagonab. Lagonab es una isla que pertenece a Haití, pero que había que pasar el mar, creo que aproximadamente 2 horas y media alta mar, en unas barquitas pequeñitas, con un motorcito. Fueron muchos los sustos que me llevé, fue mucho el clamor, fue mucha la inspiración. Era cerrar los ojos e irnos a la presencia de Dios mientras sentíamos que aquella barquita como que se viraba, que el agua se metía. Fueron experiencias que ahora, a esta edad, por supuesto, después que los años han pasado y que yo miro retrospectivamente, yo me pregunto, ¿cómo lo pude hacer? ¿Cómo yo pude vivir esas experiencias? Y claro, ya uno cuando entra en cierta edad, como que no se anima ya mucho a pasar por allí, pero en mis primeros años, en mis años de adolescencia y de juventud, yo le entregué al Señor toda mi energía, mi salud, mi devoción, mi pasión, toda se la entregué al Señor. Así que el Señor me permitió realizar con mis compañeras un trabajo hermoso. Una de las cosas que también yo le agradezco al Señor fue que me permitió aprender la lengua, el creol. Y al principio me parecía que nunca lo iba a poder lograr. Allá había un joven, el hermano Lemet, que luego quedó en Haití, cuando también la hermana Janet, después no el atentado, sino de cuando sacaron a Yalbeltrán Aristide, se me fue ahora la palabra. Golpe de Estado. Es correcto, Zuli, gracias. Después del golpe de Estado que le dan a Jean Beltrán Aristide, también tuvo que salir el Magallanes. Evacuaron a todos los venezolanos que estaban allí, porque de hecho fue Venezuela que le dio asilo político a Jean Beltrán Aristide. Así que mi amiga también tuvo que salir con muchas lágrimas, con mucho dolor salió, pero ya yo había salido y me estaba preparando para volver a entrar cuando le dan este golpe de Estado a Jean Beltrán Aristide, y allí todos tuvieron que salir y yo no pude regresar. Pero cuando Dios me permite esos años que estuve a aprender el creol, si ustedes supieran la emoción que le daba el haitiano escucharnos a nosotras hablar en su propia lengua. Esa es otra experiencia que Dios nos permite en la obra transcultural. Yo voy a otro país, a otra cultura, a otro idioma, con otra lengua, y eso es una barrera.
El idioma es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque al principio el hermano Lemet, la hermana Janet me traducían, pero llegó el momento que yo dije, no, yo quiero predicar en creol. Aunque ellos me traducen, pero yo quiero llegar a ellos en su lengua. Y comencé a practicar, el hermano Lemet me ayudó muchísimo, y yo comencé a practicar evangelizando casa por casa. Y cuando yo le hablaba a un haitiano en su lengua, ellos saltaban de alegría, ellos se reían, le decía el uno al otro, porque allá ellos nos dicen las blancas, no porque seamos blancas de piel, sino que todo el que llegaba que no hablaba su idioma, para ellos eran blancos. Y decían que las blancas están hablando creol, y eso era para ellos una fiesta, y eso a mí me quebrantaba enormemente, porque yo podía llegar a ellos en su propio idioma. Eso fue otra de las experiencias muy hermosas que Dios me concedió, poder aprender el creol, que es lo que más se habla a nivel del pueblo, del común del pueblo. No todos hablan francés, el francés más que todo lo habla y lo domina, por lo menos en aquellos años. Ya todo ha cambiado. Yo me estoy circunscribiendo a mi experiencia misionera en aquellos años, pero tengo que aclarar que han pasado, yo creo que casi 30 años, sino más, que Haití es otro. Haití ha cambiado, ha progresado, incluyendo nuestra obra. Nosotros fuimos parte de lo que llamamos romper piedra, abrir camino, de lo que llamamos nosotros, pues, comernos las verdes, como se dice, ¿verdad? Y eso es parte de la obra misionera. Así que Dios me permitió aprender el creol y hablar con libertad y comunicarme con ellos y enseñarles y predicarles en su propia lengua, ministrarles la palabra del Señor. Y de esta manera yo les quiero testificar que el verdadero amor por la obra misionera y por las almas y por la gente de esos países que no son el nuestro, que no tienen nuestra cultura, que no son como nosotros, hermanos, porque déjenme testificarle algo más. Cuando yo llegué y estuve en el primer culto, y estoy hablando de la capital, que es donde mayormente la hermana Janet Ramírez pastoreó, cuando yo llegué y estuve allí y yo veía cómo se conducían las hermanas, pues para mí todo era un asombro, ¿verdad? Porque yo veía que ellas llegaban al culto y después que empezaba el culto y se les mandaba a poner de pie y se leía la palabra, cuando ellas se iban a sentar, pues ya levantaban sus piernas bien arriba y la montaban sobre la banca. ¿Ve? Y entonces yo decía, Dios mío, no, pero ¿y cómo va a ser? Y yo veía hacia las muchachas y veía a las hermanas en ese comportamiento y yo digo, bueno, esa es costumbre. Dios nos va a ayudar. Y la hermana Yane me decía, yo estoy trabajando con eso, yo las estoy enseñando, ellas están aprendiendo, eso toma tiempo, hay que tenerle paciencia. Yo les estoy dando el ejemplo. Mira, hermana, cuando yo salí de Haití, las hermanas no eran las que yo encontré cuando yo llegué a Haití. Esas costumbres cambiaron, porque Dios fue obrando en ese pueblo, Dios fue obrando en esas hermanas, Dios fue obrando en cada una de sus vidas. Nosotros aprendimos que tampoco era llegar a ejercer presión, ni a obligarlas a cambiar, no, era ministrando, aconsejando, amándoles, mostrándole ternura, paciencia, y que ellas se dieran cuenta que estábamos en su tierra porque Dios nos había llevado, porque Dios nos había llamado, porque Dios nos puso carga en nuestros corazones, que los aceptábamos como eran, mientras la obra del Espíritu de Dios seguía haciéndose en cada una de sus vidas. Y el verdadero amor a Dios y a su obra se desarrolla a través del sufrimiento, a través de lo que el hermano Ortiz decía, que eran las glorias de un misionero. Esas son las glorias de un misionero, porque el gran apóstol Pablo, cuando hablaba de sus padecimientos, él hablaba de ellos como su gloria, como su gloria. Él decía, nadie me prive de esta mi gloria. Dios, me gloriaré más bien
en mis tribulaciones, en mis aflicciones, en mis persecuciones, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, a través de todas esas experiencias, que es un proceso por el que Dios pasa al misionero que de verdad ha sido llamado, al campo misionero, es que nosotros aprendemos que de eso se trata. Yo me tengo que identificar con el pueblo a donde Dios me lleva. Yo tengo que aceptarlos como ellos son y tengo que enseñarles lo que Dios me da para ellos y esperar que sea Dios que vaya cambiando, que vaya moldeando, que vaya transformando su vida. Así que la experiencia de la obra misionera transcultural, no solo transcultural, porque siempre hemos dicho dentro de nuestro propio país, tenemos, no solo podemos, tenemos que estar constantemente proclamando la palabra de Dios, sembrando la palabra, ganando almas, pero estamos hablando de la experiencia cuando Dios nos saca de nuestra tierra, de nuestro lugar, que como dice uno de los pastores aquí en Puerto Rico, de nuestra zona de confort, porque ese es nuestro país, porque esa es nuestra patria, porque esas son nuestras comidas, porque esas son nuestras costumbres, porque ahí está mi familia. Cuando Dios nos saca de nuestra zona de confort y nos lleva a otras tierras, pues Dios no nos dejará salir sin habernos enseñado lo que es la obra misionera en otras culturas. Y entonces tenemos que decir con el apóstol Pablo, ¿verdad? Quiero ir cerrando ya con esta declaración del apóstol Pablo cuando él habla y él dice que él era deudor, que tenemos una deuda, somos deudores. Cuando él escribe a los hermanos en Roma, él se los dice que somos deudores y lo dice, me debo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Tenemos una deuda. Yo siempre digo que es la deuda más satisfactoria que podemos tener. Yo creo que a nadie le gustan las deudas. Yo creo que a nadie, a mí no me gustan las deudas. Y cuando debo, me da una ansiedad por pagar. Y a veces analizando esta deuda gloriosa de la que habló el apóstol Pablo cuando dice, soy deudor. Pero fíjese que dice, a griegos y a no griegos. El apóstol Pablo era hebreo y dice hebreo de hebreo. Hebreo de pura cepa. Sin embargo, Dios le entregó el evangelio a los gentiles. Y cuando él tuvo que entrar en la tierra de los gentiles y a tratar con los gentiles y a llevar el evangelio, llegó un momento que tuvo que decir, de todos me he hecho, de todo me he hecho, como ellos son, para ganar a mayor número. Le estoy parafraseando. Es decir, he tenido que ser como ellos para ganármelo para Cristo. Claro, cuando decimos ser como ellos, pues estamos poniendo a un lado, sacando lo que es una vida de pecado, lo que es una vida no agradable a Dios. Estamos hablando a unas ciertas costumbres con las que nos encontramos en nuestra cultura, y muchas veces tenemos que adaptarnos a ellas para poder ganar algo para el Señor. Y este es parte del precio, que es una deuda gloriosa. Soy deudor de las almas. No importa en qué nación, no importa en qué país, no importa qué lengua hablen, no importa qué costumbre tengan, no importa qué tradición domine su vida, el evangelio llega para cambiar, porque no hay cultura que no sea tocada por el poder de Dios. El Señor es el Dios de todas las culturas que hay bajo el sol, y Él entra, y Él llega, Él es el que todo lo cambia, Él es el que todo lo transforma. Y todas esas experiencias gloriosas, yo no viví en la República de Haití, pero yo tuve otras experiencias en la República del Ecuador, donde su cultura es parecida a la nuestra, pero hay muchas cosas que son diferentes, porque hay tribus indígenas. El Señor me permitió ir
a Otavalo, que esa es una tribu indígena en la República del Ecuador. Y cuando fuimos allá a evangelizarlos para comenzar a establecer obra en ese lugar, y yo no sabía distinguir entre el hombre y la mujer, porque si usted lo ve de espalda, el hombre encima de su pantalón tiene una falda igualita como la usa la esposa, la mujer. Y si usted lo ve de espalda, usted no sabe. ¿Por qué no sabe? Porque los dos usan el pelo bien largo. Tanto la mujer como el hombre usan el pelo largo y se hacen unas trenzas bellísimas. Entonces usted lo ve a los dos de espalda, la mujer con la falda y el hombre también en falda, porque la falda es larga hasta abajo, usted no ve que tiene pantalón. Entonces usted tiene que estar de frente a ellos para saber cuál es el hombre y cuál es la mujer. Y cuando llegamos allí a Otavalo, a esa tribu del Ecuador, luego yo decía al ministro que nos acompañó en aquellos años, ay, qué obra tan grande tendrá que hacer el Señor aquí, porque cómo yo les voy a predicar que al hombre les es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pues yo creo que el Señor no me mandó a mí a llegar a mandarlos a cortarse el cabello. El Señor nos envió aquí para que Cristo sea sembrado en sus corazones y el Espíritu de Dios en el conocimiento de la palabra les va a enseñar al que se convierta lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y esa es una parte importante que el misionero tiene que conocerlo. Vamos aprendiendo, vamos madurando, porque a veces pensamos que llegamos a los países y eso es cortando con todo. Imagínense que usted le diga un otavaleño, que eso es una cultura arraigada en ellos, que desde que ellos nacen no les cortan el pelo. Eso es parte de su cultura. Y que yo llegue a presentarle a Cristo y lo mande a cortarse el pelo, eso se lo dejamos al Señor. Eso se lo dejamos a la obra del Espíritu Santo. Y así vamos aprendiendo que en cada nación, con diferentes culturas, nos vamos a encontrar con una cantidad de cosas y costumbres en que necesitamos que el poder de Dios sea el que tome el control, que el poder de Dios sea el que cambie las vidas, que sea Cristo el que se revele en estas vidas. Y yo he leído muchos libros de misioneros. Soy misionera, la obra de misionera está en mi ADN espiritual, corre por mis venas, yo no puedo vivir sin que yo esté todo el tiempo transmitiendo, porque hace poco se hizo un culto misionero donde se llevaron a casi todos los misioneros venezolanos que estamos fuera de Venezuela y el supervisor nos invitó para que visitáramos. Y en ese culto yo le dije a los hermanos que la obra misionera para mí era como los pulmones con los cuales respiro, y que los pulmones del movimiento misionero mundial es la obra misionera. Si yo no la transmito, si yo no imparto la visión, si yo no transmito esta carga, entonces yo voy a dejar de alguna manera morir la visión de la obra. Estos son los pulmones de esta obra misionera. Esos son llevar las buenas nuevas, lo que Dios le entregó a los fundadores de esta obra, no dejar de proclamar las verdades de Jesucristo a las almas sedientas, las almas que están bajo el poderío de las tinieblas, y mucho más cuando sabemos que queda poco tiempo, que se acerca la venida del Señor. Dios nos dará las herramientas. Y dije que voy a terminar, pero es que no puedo terminar, me viene a la mente, me viene a la mente un libro que yo leí de un misionero que fue una tribu indígena. Y no fue fácil para él. Y él lloraba y le decía al Señor, Señor, ¿cómo le hago llegar el evangelio? ¿Cómo le hago llegar el evangelio a esta tribu? Y en unos días que estuvo allí, y le estoy hablando así grandes rasgos, hace muchos años que leí esa experiencia misionera, él se enteró de que ellos a la yuca, en Costa Rica la yuca, deben de conocer la yuca, que a la yuca ellos la llamaban el pan. Para nosotros, pues el pan es el que hacemos de harina de trigo. Para ellos el pan, para aquellos indígenas, el pan era la yuca. Y el Espíritu Santo abrió a su vida y a su corazón y lo llevó a esa porción donde el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Y cuando el Espíritu Santo le trae esa porción,
le muestra cómo llegar a ellos. Y él les predica en esa porción y cambió. Yo soy el pan de vida, porque yo soy la yuca de la vida. Porque era la manera como podía llegar a ellos, porque ellos podían identificar a la yuca o al pan con la yuca. Entonces podríamos decir, ¿cómo es? No fue que cambió lo que la palabra de Dios establece, es que la adaptó para que según la costumbre de ellos, según el concepto que ellos tenían del pan, que era la yuca, pudieran entender que para ellos, espiritualmente hablando, Jesucristo era la yuca de la vida. Jesucristo era el pan de vida, que el que de él comía no volvía a tener hambre. Así que para mí ha sido una bendición. No sé si me pasé del tiempo, pero ha sido una bendición. Si me dejan hablar, hablo 3, 4 y 5 horas, porque ya les dije que estas experiencias no las podemos ahogar. Yo espero que para ustedes, los que han escuchado este breve relato, esta breve reseña sobre Haití, sobre mis experiencias allí, pues ya ha sido de bendición para ustedes. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Yo obviamente no puedo añadir absolutamente nada, pero quiero terminar compartiéndoles el siguiente poema, que de hecho de los primeros labios que lo escuché fue de los labios de mi pastora. Cuando ella declamaba, viviendo las experiencias, la veía llorar en el altar y mira, pastora, crea de todo corazón, estoy delante de la presencia del Señor y delante de los hermanos, que todo lo que nosotros hemos estudiado en el curso, yo sé que los hermanos dicen que sí, los conceptos que traté de explicarle o que le expliqué, lo que era inculturación, lo que era, amado, no solamente enculturación, lo que era la cosmovisión, amado, todo lo que hemos visto dentro de lo que es la teoría, dentro de lo que está en el folleto del curso, amado, ha sido su experiencia. De la misma manera, usted lo ha llevado a lo que es el testimonio de la práctica. Amado, yo decía, Señor, es que tú eres poderoso. Porque es que no se decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? Amado, que es que ya no hablan de la obra misionera, ya no se escucha la obra misionera. Este curso que se enseña en el Instituto Bíblico Elim, en el tercer nivel, es un curso teórico, pero no, amado, como que no. Yo decía, Señor, este curso, y es la primera vez que doy misión transcultural, dije, Señor, este curso yo necesito llevarlo a otro nivel. Yo necesito que tú me ayudes, porque es que la llama, amado, yo siento al Señor, siento la presencia del Señor. Amado, es que hay que vivir la obra misionera. Ya no se habla de la obra misionera, amado, si es que en esto fue lo que nosotros crecimos. Gloria al Señor, por lo menos, amado, esa fue mi experiencia. Y quiero compartirles el poema. Amén. Vamos a hacer un trabajo práctico y se puede. Yo pudiera dar el examen ya y realmente no lo voy a hacer porque todos los conceptos, como le decía, los conceptos que hemos visto, todos han estado presentes en el testimonio, en estas experiencias. Amén. Pastor, aquí, ¿verdad? Vemos también obreros de la obra del Señor. Está la hermana Edith Figueroa y su esposo, el hermano Edwin Cañas, que trabajan en la obra del Señor como pastores. La hermana Cecilia Araya. Está la hermana Araceli, ¿correcto? Amén. El hermano Jonathan, la hermana Lorena. Amén. Habemos diferentes obreros del Señor en este lugar y ellos saben, amado, que las bases de esta obra han sido misioneras. Permítame un segundo antes que me quede aquí sin carga. Amén. Amén. Y ya les comparto el siguiente poema del reverendo Luisemio Ortiz, que como amado les decía, en muchas ocasiones escuché declamarlo a la hermana Laura, mi pastora, con lágrimas en los ojos. Y dice así: poco importan las riquezas, nada importan posiciones, ni me inquietan ilusiones de prestigio y de grandeza. Si hay halagos, no me afectan, ni me alteran las calumnias. En el crisol de la alcurnia arde todo lo que viertan. A todo he renunciado. Con todos podéis quedar. Es mejor con Cristo estar, aunque sea crucificado.
Yo me quedo con las glorias de la cruz del Nazareno. Lo demás me es ajeno y lo tengo por escoria. Obispo, rey o galeno, tener gloria terrenal. Yo prefiero la eternal gloria de ser misionero. Escrito por el reverendo Luis M. Ortiz, fundador del Movimiento Misionero Mundial. Amén. Damos gracias al Señor, amado, muy contenta. Me siento contenta, muy gozosa. Si hay algún hermano, quisiera saber si hay algún hermano que tiene alguna pregunta, algo que aportar, alguna intervención que hacer. Este es el momento. Sí, señor. Este es el momento. Pueden abrir sus micrófonos, amado. Cualquier inquietud que tengan. Hermana Laura, Dios le bendiga. Amén. Bien, luego el hermano Edwin levantó la mano. ¿Sí? Bueno, ciertamente la felicito, ¿verdad? Y gracias por darnos la oportunidad de que pueda compartir con nosotros sus grandes experiencias como misionera en diferentes países. Cuando usted empezó a narrar toda su experiencia, yo trataba como de ponerme en sus zapatos, ¿verdad? Porque realmente usted estaba muy, muy jovencita para llevar a cabo una labor de esta magnitud, de gran responsabilidad. Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué habrá sentido usted cuando sus piecitos llegaron ahí a Haití? ¿Qué impresión tuvo usted? Porque venir de Venezuela, un país donde hay tanta riqueza, tanta comodidad, y llegar a verse con tanta pobreza, porque Haití es un país donde hay exageradamente pobreza, donde hay escasez de agua, escasez de dinero, las casas de habitación son terribles, ¿verdad? Yo nunca estaba en ese país, realmente, pero sí hice parte de mi tesis fue sobre el conflicto que había en Haití, ¿verdad? En esos años. Yo estudié relaciones internacionales. Entonces, yo me quedo impresionada, ¿verdad? Que verdaderamente fue un llamado de Dios realmente, porque propiamente, si hubiese sido por voluntad propia suya, no hubiese podido soportar todo este proceso por el cual usted pasó, ¿verdad? Esas grandes experiencias que realmente dignas de admirar y que uno ya al escuchar tanto testimonio suyo, muy enriquecedor para cada uno de nosotros, bueno, por lo menos para mí en lo personal, uno queda impactado, porque la impresión que yo tengo de Haití también, aparte de todo esto, es que ahí se practica la hechicería diariamente, es como el pan diario de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sintió usted cuando usted llegó ahí al verse con ese escenario? Bueno, como ya yo había testificado, pues ya yo tenía cierta experiencia de lo que era estar fuera de mi país. Es que salí muy joven. Mi primera experiencia fue en la República del Ecuador y yo era muy jovencita. Y ya allí, pues ya había caminado un poquito el terreno. Pero tiene razón, hermana. No puedo comparar el Ecuador con Haití. Era llegar a un lugar, es más, cuando el avión bajó, que llegó al aeropuerto de Puerto Príncipe y yo bajé para recoger mi equipaje y salir. Y me gusta por eso que me pregunten, porque me refrescan la memoria histórica, ¿verdad? La historia se va olvidando y quiero explicarla. Cuando yo entré a ese aeropuerto y yo vi esa cantidad de niños descalzos, sin ropa, Dios mío, con hambre, que se me tiraron encima, que me agarraban la cartera, que me pedían dinero, me pedían para comer. Cuando yo vi ese cuadro de esas criaturas allí encima de mí, yo me asusté, hermana. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre he tenido el concepto de que cuando uno llega a un país, lo mejor es la capital.
La capital es lo mejor que uno va a encontrar. Y yo dije, Dios mío, yo creo que yo me equivoqué, yo no me bajé en Puerto Príncipe. Eso fue lo primero que sentí, que yo me había bajado en el lugar equivocado, que no era Puerto Príncipe, porque yo analicé rápido y dije, esto no puede ser la capital. Yo me bajé en una selva, yo me bajé en un lugar que no es Puerto Príncipe. Y gracias a Dios que cuando vio hacia afuera unas rejitas que había de las personas que están allí siempre esperando a sus familiares no que lleguen, vi una persona que tenía mi nombre escrito, que fue el que me fue a buscar, que por cierto era dominicano, no era haitiano, y tenía un letrero en el pecho y decía hermana Laura Villegas, y yo, ay Dios mío, sí, yo llegué a la capital, pero fue la impresión tan grande de ver tanta tristeza, tanta miseria, ver esos niños sin ropa, descalzos, encima de uno, jalándole la cartera, pidiéndole algo de comer, que yo no pensé que estaba en la capital de la República. Yo me alegro que usted me dice que usted ha estudiado, ¿verdad? Ley internacional, y sabe, y conoce, que pues no me dejará mentir, que tiene que haber leído de la historia de Haití, ¿verdad? De la parte socioeconómica, política, religiosa, y el punto completo como ya yo creo que lo resalté, más difícil en la parte espiritual, porque Haití es un país que está sumergido bajo las prácticas de la brujería, la hechicería, el vudú, es una religión diabólica, hermana, y que en realidad pues el haitiano es descendiente de africanos, son descendientes de África, y usted sabe que eso es una de las prácticas que no se dan en el continente africano. Y es impresionante porque cuando yo comencé a enterarme que cuando el niño nace en Haití, siendo pequeñito, así como nosotros los tomamos y los llevamos a la casa del Señor y se lo presentamos al Señor, pues el haitiano lo lleva a la casa del grupo, que ellos los llaman el Ugán, los llevan a la casa del sacerdote Ugán y se lo entregan desde que nace. Eso es impresionante. Entonces, una de las cosas que nosotros entendimos por qué Haití vivía en tanta miseria, en tanto dolor y en esa condición, es precisamente las prácticas de demoníacas que se dan allí. Eso es como usted acaba de decir, eso me está dejando allí para la isla. Así que desde mi entrada fue un impacto para mí pisar la tierra de Haití. Pues me repito, ya esto ha pasado casi 30 años, muchas cosas han cambiado. Inclusive, hermana, yo tuve una experiencia en las aulas universitarias. Cuando estaba estudiando, tenía un compañero haitiano. Entonces, siempre que nosotros hacíamos los exámenes, él siempre estaba con su libro abierto y sus apuntes. Y el profesor se podía parar a la par de él, que él no podía notar que ese compañero haitiano tenía todos sus implementos, ¿verdad? Como decimos nosotros, todos los forros ahí encima. Y yo estaba, casi siempre se sentaba a la par mía. En ese tiempo yo no era creyente. Y yo era la que sufría. Yo temblaba, ¿verdad? Porque yo decía, ay, le van a que lo tomen ahí con todos esos implementos, ¿verdad? Era una expulsión para la universidad y él era como si nada. Todos nos graduamos y él es el único que está en un agregado cultural. La mayoría no hemos ejercido en la profesión que estudiamos, pero él logró estar en un agregado cultural, ¿verdad? Y nosotros de ahí sí, es que era un brujo, decíamos nosotros en ese tiempo, ¿verdad? Era un vudú completo, ¿verdad? Y
lo impresionante, ¿verdad? Uno lo miraba y yo le tenía hasta miedo, ¿verdad? Yo decía, cuando nos decía que fuéramos a tomar café o algo así, yo prefería no comer nada, porque yo decía, si me echa algo, si me hace algo, ¿verdad? Yo decía, como yo era mundana en ese tiempo, vamos a la semana U, y yo decía, yo no voy, porque yo le tenía pavor a ese compañero, pavor, ¿verdad? Entonces de ahí yo me fui como, uno se fue dando cuenta, ¿verdad? Ahora que uno está en Cristo, de que él era un brujo, un hechicero, un vudú ahí que practicaba todas y casi no hablaba, bueno, sí hablaba el francés, pero casi no comentaba nada de su país. Ellos son como muy herméticos, ¿verdad? Sí. Entonces ellos guardan todos esos secretos ahí, ¿verdad? Para que uno no sepa muchas cosas, ¿verdad? Pero ya uno, con el correr de los años que ha ido estudiando un poco más, se ha dado cuenta de todas las prácticas diabólicas que ellos hacen, ¿verdad? En su país. Así es, mi hermano. Así es. Amén. Amén. El hermano Edwin, el pastor Edwin había levantado la mano. Adelante, hermano. Puede abrir el micrófono. Como que ustedes no tienen mucha facilidad allí, ¿verdad, sí? ¿Ah? Amén. Tienen mucha facilidad con la tecnología. ¿Sí? Aquí estamos un poquito ahí. Sí. Amén, amén. Adelante, hermano Edwin. Dios le Dios me bendiga. les bendiga. Amén. Saludando a nuestra hermana Laura, amén. Como decimos aquí en Costa Rica, me quito el sombrero, amén, de escuchar este testimonio tan precioso, amén. He conocido misioneros que han ido a Cuba y han vuelto porque mucha brujería, mucho vudú, y han contado, hemos escuchado el testimonio y escuchar la palabra esto es un llamado genuino, amén, porque yo entiendo que el llamado misionero es directamente de Dios, ¿verdad? Directamente de Dios, porque muchos han sentido, dice, Dios me llamó y voy, pero poquito tiempo están de regreso, amén. Y escuchándola a usted, hermana Laura, es una realidad, amén. Es una realidad el llamado de Dios al hombre, a la mujer, en este caso a usted, a la mujer, y la preparación que Dios, por medio de su espíritu, le da a ustedes como misioneros, amén. Sabemos, el que ha estudiado un poquito la cultura haitiana, sabemos que es un lugar tremendo, un lugar muy duro, pero vemos que Dios, como obró usted, amén, para que usted pueda introducirse, aprender idioma y introducirse a esa cultura donde es peligrosísima, ahí donde, según entiende, ahí matan a la gente, los brujos los matan, ¿entiendes? Y Dios, ahí el poder de Dios, ¿verdad? Igual como en el libro de los Hechos, amén, cuando nació aquella iglesia de Antioquía, amén, cuando el Señor mandó con medio de su espíritu a aquellos hombres, ¿verdad? Que se esparcieron y vemos que viene desde aquel tiempo, amén. Y digamos, ese llamado no está en cualquiera, amén. Yo soy, digamos, voy a decir, soy un misionero, porque yo nací en Limón, digamos, espiritualmente. Cuando yo estaba allá, Dios hablaba conmigo, Dios trataba conmigo mucho tiempo sobre el pastorado, y yo le decía al Señor, Señor, donde tú me envíes, donde tú digas, donde tú me envíes, y es una decisión y algo que uno siente tan lindo, y cuando uno viene con aquello, todo se abre, amén, y escuchando las cosas, como digo, es un privilegio escuchar a una persona, escuchar
escuchado a nuestra hermana Anselmo, he escuchado a mi hermano Zúñiga, he escuchado a varios misioneros, ¿verdad? Pero el lugar de Haití es algo tremendo, ¿verdad? Y como le digo, mis palabras son de agradecimiento, ¿no? Porque para mí es un gran privilegio conocer la verdad en este momento. Que he escuchado de usted, los misioneros de Venezuela que estaban en Haití, amén. Pero hay que escuchar, amén. Como le digo, para mí es un privilegio y gracias a Dios, amén, que podemos escuchar estas cosas que ya no hay, hermana Laura. Ya no hay, pueden haber, pero muy poco, ¿verdad? Ya aquí en Costa Rica, ya como antes, decían, bueno, fulano va para allá. Fulano, si vemos hace poquito tiempo, el hermano Anselmo tuvo que salir en carrera otra vez para la isla donde él está, y porque no había. Y Dios nos ayuda, amén. Ese espíritu misionero, vuelva, amén. Ya no queremos ni salir, amén, ni salir. Bueno, yo aquí pastoreo en Geranios, y ya muchos pastores no quieren ni salir, ni la iglesia quiere salir, como que se está perdiendo, amén. Y al escuchar eso, uno se motiva, amén. Yo soy a mí me gusta mucho visitar a los pastores, las iglesias y todo, y me gustaría algún día, amén, algún día visitar un país de estos, por lo menos Nicaragua. Yo no he salido ni a Nicaragua, ¿verdad? Pero lo veo muy lindo, amén, y como le digo, le doy gracias a Dios porque la hemos tenido en esta noche, amén, y hemos escuchado un testimonio precioso. Yo sé que nos ha edificado a todos y a mí grandemente, amén. Amén. Yo eres, digamos, no como, no decimos como hombre, pero eso ante Dios no tiene que ver, ¿verdad? Qué bueno. Porque como hay hombres que se han vuelto mujeres amanecidas, ¿no? Dios me le bendiga y gracias. Amén, hermano. Amén. Y para mí también ha sido un gozo compartir con ustedes. Este es un tema que no tiene fin. Este tema no tiene fin. Cuando arde en nuestros corazones la llama misionera, yo les animo a seguir, que no se apague esa llama, ¿verdad? Y que sigan en las manos del Señor para que Dios los use en este tiempo, que casi estamos ya rayando ya, terminando ya, ¿verdad? El día de la gracia y esperando la venida de Dios. Dios les bendiga. Aleluya. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? Sí, amén. Yo tengo una. Dios me la bendiga, hermana Laura. Amén, hermano. Mi consultita es, ¿qué sintió usted cuando llegó a ese país? Porque bueno, primero no conozco, ¿verdad? Haití, pero lo que veo en documentales, que es un país muy difícil, hay mucha pobreza, mucho de todo, ¿verdad? Y también se usa mucho la brujería y todo eso. Entonces, yo quisiera saber, ¿qué sintió usted cuando se bajó en ese aeropuerto y las mamás le comenzaban a regalar los niños? Porque imagínese, uno sabe lo que uno ve difícil, vea, solo que se lo roben o algo, pero en ese país sí sé que por tanta pobreza regalan a los chiquitos, los dan para que se los lleve, porque una vez salió un documental donde una persona de otro país adoptó varios niños que estaban una delgadez, una desnutrición, pero gravísima, gravísima. Entonces yo quería saber qué sintió usted cuando le decían, tome, lléveselo, cuídelo. Dios mío, a mí hasta que se me escalofriaba el cuerpo y cuando usted hablaba de eso, como los niños se le brincaban, le guindaban y tal vez la mamá de rodillas a los pies suyos, tome, lléveselo, cuídelo, aliméntelo. De verdad, que Dios la bendiga mucho, mucho eso que usted hizo, porque uno podría ir a cualquier lado, menos Haití. Yo diría menos Haití, porque la verdad, eso es de Dios, hermana, eso es de Dios. Sí, es una experiencia muy fuerte. Como ya yo le testificaba a la hermana, a la primera hermana que saludó, lo primero fue mucho temor, porque no pensé que en la capital podíamos ver algo así. Yo pensé
que sí me habían hablado de las condiciones del club, pero en los campos, en las provincias, pero no en la capital. Y lo primero fue miedo, o sea, sentí temor de que me hubiese equivocado, me bajé de nuevo, no puede ser la capital. Pero cuando me di cuenta que sí, que era Haití, Yo pues salgo huyendo. me dio mucha tristeza, me dio ver esas criaturas así. De hecho, mi amiga Janet, la abogada que les mencioné, ella, ella crió un bebé y yo fui parte. Yo, mientras estuve con ella, desde que nació, ella tomó ese niño para ella y ese fue su hijo haitiano, porque sus padres no lo podían mantener, no lo podían educar, no lo podían alimentar y ella lo crió tanto que ella lo llevó a llevar a Venezuela y lo iba a adoptar legalmente, pero es un trámite muy difícil y ella tenía que viajar a la obra misionera nuevamente y el hermano Miguel Rosas en ese tiempo, que era el presidente de la obra, le aconsejó que no, porque le podía traer complicaciones, pero ese fue su hijo que ella lo crió, porque sus padres no lo podían criar. Así que eso toca muy profundamente la fibra de nuestro corazón. Ojalá nosotros hubiésemos tenido la facilidad de poner todos esos niños. Eso no fue solo ese día, nosotros íbamos en los buses públicos y las haitianas nos veían y nos ponían los niños en la falda. Se los regalo, Blanca, se los regalo en el idioma de ellos. Se los regalo, yo no me puedo criar, se me va a morir de hambre. Y ustedes, cójanlo. Qué triste. Es muy triste, quedarnos con todos esos niños, pero siempre hicimos una social también. Y de Puerto Rico se mandaba mucha ayuda, ropa, comida, entonces se nos llenaba la casa misionera y nosotras organizando para regalarles ropa, para darles comida. Es una obra muy linda, o sea que no solo llevamos la palabra, también se hizo mucha obra social y se recibió mucha ayuda de aquí de nuestra obra en Puerto Rico. Es hermosa, hermana, la obra misionera. Nunca diga no voy, nunca diga nunca. Dios sabe lo que hace. Una Sí, pregunta, amén. sí, una pregunta, pastora, hablando de eso, ¿qué tipo también de obra social hacían? Aparte de la ayuda que pues recibían, sí, de lo que fue Puerto Rico en cuanto a comida, en cuanto a ropa y ese tipo de cosas, ¿había algún tipo de trabajo o labor social Sí, formalizada? sí, era obligatorio para que la UNA se pudiera establecer en Haití, que nosotros fundáramos escuelas. Qué bien. Teníamos que fundar, habían escuelas y los maestros eran de nuestras propias iglesias, que en aquellos años estaban comenzando, ¿ve? Y entonces ellos daban clases y si no teníamos una escuela para dar la educación secular, pues jurídicamente hablando no nos permitían estar en Haití. Así que si la obra no tenía todavía, tiene escuela. Y ahora con los que están ahora, que es la hermana Sandra, el hermano Nemer y otros obreros que Dios formó, no solamente para dar educación secular, sino para enseñar idiomas también. Están bueno. enseñando otros idiomas. Háblenos un poco de ese joven obrero que el Señor levantó de los lomos de ese ministerio poderoso de esas 4 mujeres. Bueno, el hermano Lemesefir, cuando nosotros llegamos a Haití, era un adolescente, especialmente cuando llegó la hermana Janet y ella, que fue la primera. Yo creo que él estaba entre 15 y 16 años, bien jovencito, estaba estudiando. Y él vivía en la casa misionera, pero nosotros no vivimos con varones juntos. En el patio había una casita chiquita y allí él vivía. Ya Dios lo había llamado, ya Dios había tratado con él, tenía planes con su vida y especialmente Dios se lo entregó a la hermana Janet. Ese es su hijo espiritual. Ella volcó todo lo que Dios le dio para él y él fue creciendo. Él vivía extasiado con todas esas misioneras venezolanas allí. Era una amistad hermosa y compartíamos con él hasta el día de hoy. Tenemos una amistad muy profunda con el hermano Never, pero la hermana Janet lo adoptó como su hijo espiritual.
ahí no ocurrió. Eran horas dándole la palabra, dándole el consejo, orando con él, guiándolo. Y con los años, ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera formado a ese obrero? Cuando ya tuvo que salir, él fue que tomó las riendas de la obra. Y luego fue reconocido como el supervisor de la obra en la República de Haití. Hoy es pastor en Puerto Príncipe. La iglesia creció enormemente, edificó un enorme templo hermoso para el Señor y por muchos años supervisó la obra. De hecho, está casado, que tú sabes, Zuli, con una venezolana. Con una venezolana. Ay, qué lindo. Aleluya, amado. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos alumnos tienes allí, Zuli? Alumnos, en este momento tengo conectados 12, aproximadamente son unos 18 en el grupo. Hay algunos que están en el mismo dispositivo, dos. Sí, aquí hay muchos problemas de internet. Hay hermanos que realmente pues no han podido tomar las clases virtuales y tienen que esperar a que el instituto reabra después de la pandemia las clases presenciales porque, ¿verdad? Por los problemas de internet. A veces estamos en las clases y el internet es tan inestable que se congela la pantalla. Ha sido cuesta arriba, pero hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Hasta este momento, sí, el Señor nos ha ayudado. Y es la primera vez que... ¿Sí? No quiero terminar, no quiero despedirme sin que, porque tengo aquí esa inquietud, porque no me lo dijiste, en realidad no me lo dijiste. ¿Estás pastoreando? En este momento no, porque ya se tomó una decisión antes de que comenzara la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, 15 días antes precisamente era, o sea, iba a ser unos 15 días antes de que se anunciara el cierre de los templos. Una vez que se anunció el cierre de los templos, pues todo se detuvo. Tan pronto se reinicien nuevamente los cultos, aunque sí lo estamos haciendo los domingos, solamente una hora y 15 minutos es lo más que nos podemos extender. Se supone que cuando se termine el proceso de la pandemia, que se reabran los templos a su situación normal, sí el cambio se va a dar. Hubieron unos cambios que están todos detenidos. El pastor de la iglesia de Aguasarcas va a estar en la Fortuna de San Carlos, y nosotros pues vamos a asumir la iglesia. Qué bueno. Claro, falta un poquito, ¿no, Zuli? Porque eso de la pandemia se ha alargado. Sí, tarda. Y aquí en Puerto Rico, ya se sabe, ahora hay un brote, esto se disparó y bueno, está saliendo y casi de las manos de los doctores, con muertos, cambios. Y ya tú sabes que esto es algo mundial, pero que aquí se había controlado bastante bien cuando se comenzó a reabrir la economía y la gente no se cuidó y la gente se fue a la playa, nuevamente comenzaron a estar. Ciertamente. Esa vez increíble. Yo me imagino que te comunicas con la hermana, con tu mamá, con la hermana Carmen y eso, pero que yo, así es la vida, me muero por verla, pero no me atrevo a ir porque es increíble. Me comunico a través de las llamadas de WhatsApp, llamadas de video, más con papi que con ella. Con papi hablo todos los días mensajeamos y hablamos con ella, sí, de vez en cuando él está allá en la casa, justamente con ella. Sí, regularmente, pero no tan a menudo como me comunico con papi. Yo espero haber llenado tus expectativas, Zuli, por lo menos. Maravillosamente, el Señor le guió y esperemos que, yo digo, este grupo que salgan así misioneros, más obreros, que el Señor siga encendiendo los corazones. Amén. Amén, ese es el propósito y lo que tú decías, yo lo sé también, y no es solo en Costa Rica, en muchos de nuestros países, pues, amén, no se está haciendo hincapié a la obra misionera. Ya no se hace hincapié a la obra. Hermana, y hay momentos en que sí, decimos hay culto misionero y se canta de todo menos misionero, se predica de todo menos de la obra misionera. Solamente por tomar la ofrenda, y la ofrenda es buena, sí, la ofrenda es buena, amén, pero amado, más que eso, más que crear conciencia de la ofrenda, amado, hay que encender la llama, que nosotros no sabemos qué propósito tenga el Señor en los corazones, qué llama esté por ahí prendiéndose y el Espíritu Santo aproveche el ambiente
ya no se crea ambiente misionero. Y como Claro. nosotros, por lo menos en mi caso, yo crecí, hermano Edwin, pastor Edwin, crecí bajo la sombra de ese ministerio misionero glorioso. Cada vez que había culto misionero todos los meses, pero había, amado, más que ofrenda, y fue un pueblo que aprendió a ofrendar y a dar a la obra misionera. Había clamor con lágrimas por la obra misionera, amado. Amén. Había Amén. clamor porque el Señor levantara misioneros. Menos y amén, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué trato haya escondido en los corazones. Amén, amado. Y sí, hay que retomarlo. Amén. Y los cultos misioneros sabían a cultos misioneros. Había ambiente misionero. Así es, así es. Señor. Ciertamente estamos muy contentos. Yo me siento muy contenta y como le decía, todo lo que hemos discutido a nivel de las presentaciones y a nivel de las clases en el manual, todos los conceptos, todos usted los tocó en ese amado hermano, en ese pastor, en ese testimonio glorioso. Muy hermoso. Damos gracias. Saludos para Michael, que lo veo por allí, y saludos cariñosos para Michael. Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo pastor. estás? Un ¿Todo gusto. bien? Bien, gracias a Dios. Aquí escuchando atentamente la clase. Qué bueno. Qué bueno. Esperamos verla Dios te pronto. bendiga. Amén. Vamos a ver qué hace el Señor con esto de la pandemia. Amén. Amén. Sabemos, amados, que en Puerto Rico hay 2 horas de diferencia, son 2 horas más tarde. En este momento, para el horario de nuestra pastora, son las 8, son las 10. 11, 8, 9, 10, 10. Son las 10:30. Y quisiéramos, ¿verdad?, seguir haciendo preguntas y todo, pero sabemos que está un poco avanzada la hora y damos gracias al Señor. Le agradecemos mucho todo este tiempo que ya ha tomado, ¿verdad?, por estar con nosotros, no solamente el tiempo y hablar, amado. Ella se preparó, ¿verdad? Recordó todo lo que ha pasado durante tanto tiempo y sí, ella se preparó. Vimos que se preparó para traer, amado hermano, ¿verdad?, lo que nosotros le solicitamos y estamos muy agradecidos del Señor y también de ella por tomar de este tiempo y compartir con nosotros, ¿verdad? Zuli, que tengo aquí el técnico, a Juan Carlos es el que me ayuda. Quizás soy mala. Ven, Juan, saluda a Zuli, ven un momentito para que te salude. Sí. Te bendiga, Zuli. Amén. ¿Cómo estás, Juan? Ahí está Juan. Siéntate. Bien, bien. Qué bueno saber de ti, saludarte. ¿Cómo están las cosas? Todo bien. Qué bueno, te presento al curso, a los estudiantes del curso de tercer nivel del Instituto Bíblico, el curso de misión transcultural. Todos te saludan. Dios les bendiga de acá desde Las Piedras, Puerto Rico, a todos y hacia adelante. Amén. Muchas gracias. Hermana Laura fue a buscar a su esposo para que le salude también. Claro. Me gusta. A lo mejor no quiere, porque le comparte. Tú tienes. No, nada más háblale. Dios le bendiga, hermano Alberto. Dios le bendiga, hermana Zuli, ¿cómo está? Gracias al Señor, muy bien. Qué bueno, Saludos. qué bueno, qué bueno, me alegro. Amén, le saludamos desde San Carlos, Costa Rica. Ah, no, pero a Carlos lo tengo yo aquí. San Carlos es donde estoy yo y estamos con un grupo de Puerto Limón, Oh, de Siquirres. Hay diferentes hermanos de diferentes lugares. El curso de misión transcultural del tercer qué nivel bueno. del Instituto Bíblico. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso es maravilloso. Sí, amén. Que haya esa comunicación, ese compartir. Sí, Señor. Nos gozamos mucho, amado, y nos conectamos a Puerto Rico. Sí, qué bueno. Maravilloso. Es que la tecnología es algo impresionante. Ciertamente. Sí. Esto es Sí, algo amén. como la pandemia ha cambiado el mundo. Horriblemente. Vino esto también a cambiar todo el panorama.
horriblemente. Bueno, Amén. ha habido cosas positivas, pero, ¿verdad? Ya quisiéramos que las cosas vuelvan a lo que llamamos nosotros normalidad. Amén. Sí, Pero así aunque hemos yo creo seguido que y va a ser no nos hemos un poco detenido. retrasado. Sí, Va a ser un poco retrasado, porque esto es para largo. ciertamente, Qué bueno. ciertamente. Nos gozamos mucho, ¿verdad? Que haya podido también compartir con nosotros y saludarnos. Estábamos ahí, amado, escuchando testimonios de la obra misionera Ajá. en Haití, en Ecuador. Sí, qué bien, qué bien, qué bien. Eso es fantástico. Y es bueno uno experimentar por sí propio, ¿no? Ese campo, Ciertamente. como usted lo está haciendo. Sí, no es lo mismo, ¿verdad? Hablar las clases y decir que escuchar las experiencias que son vividas, las experiencias directas y vividas, ciertamente. Eso es así. ¿Sí? Una hermana, me alegro escucharle y verle y que está muy bien y que siga para adelante. Y que el Señor le bendiga mucho a usted, a su compañero y a Amén. todos los que están a su alrededor. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Saludos. Amén. Amén. Le dejo a hermana Laura. Y a mí yo soy un poquito alérgico a esto, ¿sabes? Dios le bendiga mucho. Amén. Ay, Zuli, yo también soy media alérgica, pero me he tenido que ir a acostumbrar. Hemos tenido que aprender a predicar sentados, a enseñar sentados en un solo sitio. Complejo. Mira, Zuli, tú tienes allí, ¿tienes una laptop? ¿Lo haces a través del teléfono? Sí, tengo la computadora a través de la laptop. A través de la laptop. Y sí, hay momentos en que también lo tengo en el teléfono y lo uso como auxiliar. Ok. Yo uso el teléfono, pero estoy orando que el Señor me provea para comprar una computadorita porque Sí. es mejor. Es mejor, es más fácil. Claro. Y hay menos problemas porque el teléfono se le agota bastante rápido la batería. Y uno puede ver mejor la pantalla más grande y todo. Vamos a ver qué pasa porque esto es para largo y vamos a tener que seguir a través de esto. Exactamente. Bueno, pues estamos muy agradecidos, pastora, ¿verdad? Nos vamos a despedir en este momento. En breve vamos a tener un tiempo de receso que toman los estudiantes y luego, ¿verdad? Hasta las 9:30 es que tenemos nuestra reunión, pero hoy vamos a hacer algo distinto, diferente. Es que yo le dije que tenía sorpresas y no les había dicho de cuál era la sorpresa, ¿verdad? No les había dicho qué sorpresa teníamos. Y pues, amados, estamos muy satisfechos, pastora, muy satisfechos. Damos gracias al Señor y la vamos a despedir con un aplauso. Así es que tenemos que todos abrir los micrófonos. Abrimos los micrófonos, hermana Cecilia, la hermana Edith. Amén. Agradeciendo primeramente al Señor, amado. Y gracias nuevamente, pastora, por su esfuerzo, por el tiempo. Amén. Siempre a la orden. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. No es lo mismo el que habla, amado, con pasión, con un corazón apasionado, al que, amado hermano, solamente habla. Y, amado, hay cosas que obviamente ella no las comenta y no las dice porque son experiencias que no edifican, ¿verdad? Tantas cosas que feas que se viven y de las que podemos decir el Señor nos sacó fue la mano de Dios. Pero el testimonio, amado hermano, siempre que he escuchado de sus labios ha sido ese, el de motivación. El de que sí se puede. Amén. Amén. Así es que, amado, tenemos que abrir los oídos espirituales para oír lo que realmente es bueno. Pues Dios les bendiga a todos. Fue un placer y siempre a la orden. Y sigamos orando, ¿verdad? Que ya pasará esta pandemia. A ver si llego. Dios me permite alguna vez llegar allá otra vez. Claro que sí. Amén. Amén. Es que la despedimos con un aplauso a la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Señor. Bien, Amén. amada, usted se puede retirar Aleluya. cuando guste, pastora. Ok, Zuli, ¿cómo salgo de Juan? Bien, yo puedo, creo que sí. Salí. Ya. Amén. Bien. Dios les bendiga, amados. Amén. Tenemos abiertos los micrófonos, ¿correcto? Amén. Amén. Tenemos un asunto pendiente que fue el que nosotros cambiamos con el permiso de la hermana Ligia, porque la planificación era la siguiente. Pasa es que esperábamos, ¿verdad? Que hicimos, y qué bueno porque aprovechamos el tiempo. Pasa es que, ¿verdad? Ya me preguntó el tiempo y le dije entre 30 y 40 minutos, pero no era posible entre solamente 40 minutos. No era posible el que ella nos contara tantas experiencias. Y tocó solamente Ecuador, pero no solamente estuvo en Haití, no solamente estuvo en Ecuador, también en Puerto Rico, amado, lleva mucho tiempo, muchos años, ¿verdad? Solamente, amado, 10, casi 20 años estuve bajo ese ministerio, amado, de un trabajo pastoral de formación de obreros y formación de líderes, amado, profundo, muy fuerte, y aún todavía, ¿verdad? Sigue, no solamente, ¿verdad? En diferentes países, a veces decimos, ¿será que en un país como Costa Rica hagan falta misioneros? Sí, hacen falta misioneros. ¿Será que en un país como Puerto Rico, que es muy parecido a Costa Rica, harán falta misioneros? Hacen falta misioneros. Hay países, amados, que son prósperos económicamente y por ser prósperos pensamos que no hacen falta misioneros, pero también a esos lugares Dios llama y envía misioneros porque hay necesidad espiritual. Amén. Amén. Y pues, amados, quiero, ¿verdad? Consultarle. Nosotros podemos, muy bien, nosotros podemos, ¿verdad? Llegar a un pequeño acuerdo. Primero, hay un trabajo en grupos, que fue el que interrumpimos al principio. Para ese trabajo en grupo tenemos 15 minutos. En este momento yo entiendo, ¿verdad?, que sería bueno hacer los grupos para trabajarlos, y esos trabajos en grupo son relacionados a la lectura que ustedes hicieron acerca de los campamentos saharauis, acerca de las mujeres de los campamentos saharauis. Bien, entonces es un ejercicio de comprobación de lectura que lo van a hacer en grupos. Después que terminen los grupos, nos reintegramos nuevamente y van a escuchar las instrucciones con relación a un trabajo que van a realizar de manera independiente y es relacionado a lo que acabamos de ver, relacionado a esta conferencia o este testimonio que hemos escuchado. Y luego que ustedes reciban esas instrucciones, pues finalizamos la clase. ¿Está bien? Vamos a hacer los grupos.